Bueno, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acercaros a esta primera sesión de Café con Hielo y Poesía, un ciclo que nos hemos sacado de la manga dentro de la programación de Agosto Clandestino, pues para comentar a estas horas del verano con algo fresquito, pues libros, novedades de autores que nos parecen muy interesantes y que, bueno, pasan por nuestra ciudad a presentar su obra, ¿no? Voy a hacer un poco de ruido. Van a hacer un poco de ruido. Sí. Hola, señores de ordenador. ¿Hablo otra vez? Hola, hola, hola. ¿Ahora? Quiere, no quiere. Hola, hola. Bueno, no sé si me habéis escuchado. Me pasa esto, me pasó el sábado también. Ahora. Lo que estaba diciendo es que bienvenidos. Muchas gracias a Santos Ochoa, como siempre, por abrir sus puertas, por la complicidad, por las ganas y compartir el entusiasmo con nosotros para hablar de poesía incluso a las 5:30 de la tarde de agosto, que es una cosa casi milagrosa, ¿no? Y también gracias a Hilario Jiménez, que nació en Montánchez en el año 74 y que tiene ya una larguísima trayectoria, no solo como poeta, sino como estudioso de algunos de los autores más importantes y autoras más importantes del siglo XX, de nuestra poesía, fundamentalmente de los años 20 y 30, una época fascinante, como sabéis, truncada por un golpe de Estado, una dictadura posterior, pero que creo que marca el inicio y el corte a la vez de una modernidad de nuestra poesía que se ve cortada después por algunos autores, bueno, que yo creo que todavía no se han superado de ninguna manera, ¿no? Que siguen estando presentes, como Federico García Lorca, al que le hemos dedicado un volumen que ha preparado él, con un libro que no pudo dar por acabado, ¿no? Mosquera y Luna. Y en ese aspecto yo quiero plantear esto como una conversación porque Hilario viene a presentarnos hoy Fragilidades, este libro que ha editado en Polibea, que es un libro de haiku, sabéis lo que es el haiku, ¿no? Lo que es japonés. Luego nos metemos en harina, pero también tiene otra novedad, que es insectario, y además tiene la poesía completa. Que si eres un chaval, ¿por qué tienes poesía completa? Eso digo yo. Digo yo, ¿para qué? Bueno, entonces, a mí me gustaría plantear esto como un diálogo, ya me conocéis, me lo trabajo poco, pero gracias a mi gracejo, pues sobrevivo a estas cosas. Hilario, cuéntanos un poquito de dónde sale este libro, que no es un libro solo, ahora nos vas a contar en qué circunstancias surge y, bueno, cómo consigues, yo te lo pregunté en Sevilla, pero no sé si me quedé muy satisfecho con la respuesta, cómo consigues que el estudio de algunos tótems de nuestra poesía, como Alberti, Lorca, bueno, Concha Méndez, pasen por ti sin contaminarte, si es que te contaminan, y si te contaminan, ¿qué crees que aportan a estos libros que son luminosos y optimistas desde mi punto de vista? Bueno, muchas gracias. Primero voy a dar las gracias a Santos Ochoa por abrirnos un sitio maravilloso para hablar de libros. Qué mejor sitio que una librería, ¿verdad? Ese discurso tan bonito que dio el desgraciadamente fallecido Joan Margarit, ¿no? Que su mundo era una librería, ¿no? Pues qué mejor sitio que una librería para hablar de libros. Gracias a Santos Ochoa por este café con hielo a esta hora tan intempestiva. En mi tierra no se podría hacer nada a esta hora. Aquí, afortunadamente, sí. Gracias al Agosto Clandestino, a Enrique Cabezón, que es el que hace esta magia posible. Y sobre todo a vosotros, los que estáis aquí con nosotros, sentados, que también hay que dar gracias a eso, ¿no? Sin el lector, sin la persona que te escucha, sin la persona con la que se dialoga, estas conversaciones serían totalmente absurdas y vacías, ¿no? Así que, bueno, ya he hecho los agradecimientos, que es súper importante. Y luego, bueno, comentar un poco, efectivamente, lo que decía mi amigo Enrique, pues yo tengo la suerte de dedicarme a la literatura a nivel profesional, porque soy profesor de literatura y también investigador, filólogo. Y bueno, efectivamente la literatura a la que yo le he dedicado pues casi 20 años de mi vida es a la literatura de vanguardia, a los años 20 y 30 españoles. Mi tesis doctoral fue sobre García Lorca y Alberti y he trabajado pues libros de Machado, Miguel Hernández, Pablo Neruda,
las poetas del 27, de las que ahora habla tanta gente, pero que hasta hace muy poquito tiempo nadie sabía quién era Ernestina de Champusín, o Concha Méndez, o Josefina de la Torre, o Carmen Conde, o muchísimas mujeres más, ¿no? La primera vez que yo vine aquí, además, al Agosto Clandestino, fue hace un par de años, a hablar sobre una autora de aquí, una autora riojana, que es una autora maravillosa, que es María Teresa León, ¿no? La mujer de Alberti, que se la ha conocido siempre como la mujer de Alberti, porque ella misma decía eso: yo soy la cola del cometa, ¿no? Imaginaba una mujer con una obra literaria inmensa que reconociese que a ella le gustaba estar en segundo plano, ¿no? En fin, la historia de la literatura, ¿no? ¿Cómo influye todo eso a la hora de escribir? Pues influye pues totalmente a la hora de vivir, a la hora de escribir, a la hora de pensar, pues porque al final todas esas personas, esos lectores que somos, pues estamos siempre a la sombra de esos árboles inmensos. Y digo a la sombra, no digo al lado ni junto a, no, a la sombra. Y esa sombra, a la fuerza, directa o indirectamente, la gente que escribís, lo sabéis, siempre aflora. Eso es inevitable, ¿no? Somos hijos de esas conversaciones. Intento, bueno, cuando escribo, la verdad que intento darle una impronta personal, como cualquiera que escribe. Es verdad que a veces tardas mucho en encontrar tu voz, en encontrar tu manera de expresarte, pero yo siempre intento diferenciar muy bien esa etapa mía de investigador, esa faceta, de la de creador, ¿no? No intento nunca hacerla paralela porque saldría perdiendo claramente, ¿no? Así que, bueno, eso es un poquito lo que hablábamos también el otro día ahí en el Salón de la Lengua de San Millán de la Cogolla, que fue una experiencia y para mí una experiencia de vida maravillosa. Estoy muy agradecido. Y fui encima a hablar de Lorca allí, a los pies de Berceo, ¿no? En esta cuna del castellano tan preciosa que es el monasterio de Yuso. Y allí también dije exactamente esto: somos lo que leemos. A mí esta frase me gusta mucho, ¿no? Somos lo que leemos y yo soy lo que leo. ¿Qué escribo? Bueno, pues este librito que decías tú muy bien, Fragilidades, surgió pues el año pasado, pues en esta, bueno, no sé la palabra, la verdad que se me escapa, pero en esta película, sí, en esta tortura en la que estamos inmersos y que desgraciadamente parece que va a durar todavía, ¿no? Sí va a pasar pronto, pero a mí me da la sensación de que ha venido para quedarse. Y bueno, estaba preparando además una edición de Poeta en Nueva York, una edición que he presentado, que ha preparado con mucho mimo la editorial Sean Pigmalión, que va a salir ahora la tercera edición. Estoy muy contento, estoy muy satisfecho con esa edición de un libro tan universal y tan conocido, que siempre da vértigo acercarte a un libro que es tan conocido, ¿no? Y trabajando a Lorca, pues, bueno, nos quedamos encerrados, esa cuarentena tremenda. Y bueno, en ese Poeta en Nueva York había un proyecto. Lorca vino de América con una maleta llena de documentación. Tu libro. Eso, voy a hilarlo. Y entonces él quedó pendiente, como casi siempre, queda pendiente una serie de proyectos, y él tenía proyectado hacer un insectario. Un insectario hablando con uno de los poemas que se ha salvado de ese insectario. Solamente se ha salvado ese primer poema y un fragmento de un segundo, en el que él hablaba con la Virgen. Le decía, el poeta pide ayuda a la Virgen, y en ese poema, que es el que se conserva, él le dice a la Virgen: sabes que yo comprendo la carne mínima del mundo para poder expresarlo. Y en esa, no sé cómo llamarlo, en esa sensación de debilidad, de lo mínimo, pues viví yo la cuarentena desde mi casa, seguramente pues como la mayoría de los que me oís, ¿no? Desde esa sensatez, desde esa cordura y desde esa realidad de decir, soy muy frágil. O sea, no soy nada duro, ni nada potente, ni nada duradero, ¿no? Y por eso, bueno, pues surgieron estos dos libros que han surgido paralelos, un insectario y un libro que es el que traemos hoy, que se llama Fragilidades.
Y efectivamente eso es lo que he recogido en estos dos volúmenes, sobre todo en Fragilidades, que son, como tú muy bien decías, 100 haikus que hablan efectivamente de lo que dice el título, de la fragilidad del ser humano, de la debilidad, de la mortalidad. Eso es un poco de lo que habla el libro. Has dividido el libro en diferentes secciones que van desde el paisaje, como ese cuaderno de campo, la familia, ¿no? Tu Elma, Sí. Pero también la semilla como germen, ¿no? Y como esperanza. Cuéntanos un poquito esto. Sí, el libro, la verdad que a mí yo soy muy cuidadoso con las estructuras de los poemarios, me gusta mucho cuidar un poco los andamios y por donde van dando. Una cosa es un libro de poemas y otra cosa es un poemario. Los míos son poemarios. A mí me gusta que los poemarios no sean una colección descabezada de poemas, que da igual que añadas 5 más o que le quites 3. No, a mí me gusta trabajar mucho la estructura de los libros en cuanto a poesía se refiere. Creo que eso es una herencia del 27. Jorge Guillén o Dámaso Alonso eran poetas muy de cincel a nivel estructural y yo creo que eso también lo he aprendido. Y el libro está dividido en 3 partes intencionadamente porque, como ustedes saben, el haiku es un poema japonés, una estrofa japonesa de 5, 7 y 5 sílabas. Es verdad que ha llegado al siglo XX pues modificado o adaptado o readaptado quizá, pero sí que ellos tienen la esencia de pues la condensación, el mundo de la naturaleza, es una de las características del haiku, ¿no? Es la clave. Pero para mí la naturaleza no solo es la naturaleza que me rodea, ¿no? También lo comentábamos el otro día, para mí hay una frase contundente de Juan Ramón Jiménez que él decía que para ser poeta solo hay que saber mirar, y este libro son miradas hacia adentro y miradas hacia afuera. Yo tengo la suerte de ser un niño de pueblo. Yo nací en un pueblo de Cáceres, en Montanche, un pueblo medieval, un pueblo maravilloso, que tiene su castillo, que estamos rodeados de sierras, un pueblo de sierra. Y yo tengo esa costumbre de mirar las cosas desde arriba. Yo creo que desde esa impronta de infancia, pues a mí ese haber nacido donde he nacido también te marca, ¿no? Y yo tengo esa manera de mirar de arriba hacia abajo. Quizás son cosas mías, pero yo creo que esas sensaciones las tengo. Y el libro tiene esas 3 partes, efectivamente. La mirada hacia esa naturaleza donde yo nací, la mirada, el álbum familiar, que es mi memoria, mis fotografías, mis agarres, y luego por último las semillas, que es mi etapa vital en la que vivo ahora mismo, en la que forma parte pues mi pareja y yo, que es un poco esa parte final que se llama semillas. Y esas semillas las abre una cita de Luis Cernuda, precisamente, que es el que da título al libro, ¿no? La cita de Luis Cernuda, pues la voy a leer, dice así, ¿no? Lo más frágil es lo que dura. Y esa es la fragilidad, por eso es... Lo más frágil es lo que dura, como le decía Don Quijote a Sancho Panza, ¿no? Amigo Sancho, el alimento más necesario es aquel que no perece, ¿no? Así que efectivamente, pues eso, lo más frágil es lo que dura. Y en eso se apoya el libro, tiene esas 3 miradas, ¿no? De dónde vengo, quién soy, un poco y hacia dónde voy, ¿no? Y una cuarta, me vas a perdonar, sí. Que es la cuestión plástica, desde mi punto de vista, que te une también de alguna manera con esa estirpe de autores, hemos hablado de Alberti y de Lorca, pero que son artistas plásticos también, ¿no? Son gente que está preocupada por el dibujo, en concreto Alberti, pintor importante, y tú últimamente también, tus portadas, ¿no? Y o sea, que al final el libro es un objeto diseñado prácticamente por ti, al completo, ¿no? Sí, la portada tiene una hoja seca, que es una acuarela que yo hice, una acuarela que además aprendí a pintar en acuarela. Yo nunca había pintado en acuarela y la cuarentena me sirvió para aprender a pintar acuarelas, porque hubo una serie de personas muy generosas que volcaron en internet para ayudar a la gente que estábamos en casa, pues volcaron lo que sabían hacer, los pintores, los músicos, los escritores, bueno, nos abrieron esa ventana hacia otras cosas. Y yo aprendí a pintar acuarela, y esta hoja tan frágil, como veis ahí en la portada, una hoja seca por la que ya ha pasado la vida y que se está deshaciendo, me venía muy bien para la portada del libro. Y efectivamente es un libro muy pictórico, tiene mucho color, es un libro... Es luminoso, sí. Yo decía antes, y además me parece que tu poesía, al menos la que yo conozco, que ya son algunos libros,
siempre es optimista y luminosa, lo he dicho antes, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Porque además utilizas a veces imágenes que vienen con una gran carga dramática. El aceitunero aparece Sí. aquí, los limoneros, bueno, Sí. o sea que al final, pero sin embargo mantienes esa luz de tu tierra, seguramente un poquito más al sur también, ¿no? Sí. Dentro de tu obra, ¿no? Yo es que creo, fíjate, es que como perdamos esa referencia final, siempre tiene que haber algo a lo que agarrarse, ¿no? Como os he comentado, el libro surgió en este periodo terrorífico. Mi mujer se va a enfadar conmigo, pero bueno, ella es enfermera y en medio de la batalla, pues la bajaron en el hospital en la que ella trabaja, le bajaron a la planta COVID, ¿no? Y en mi casa lo hemos pasado regular. Y esas sensaciones de fragilidades, de poder perder en cuestión de un momento todo lo que era tu vida o todo lo que tenías ordenado, colocado, que nunca la tenemos. Pese a que creamos que tenemos todo amarrado o todo controlado, es una falsa seguridad en la que yo creo que vivimos todos. Y esa falsa seguridad en ese momento se me derribó. Y yo la veía salir todos los días a la guerra y yo pues me sentía totalmente desprotegido, ¿no? Y sobre todo a ella, yo no le podía ayudar de ninguna manera, ¿no? Y todas esas sensaciones, yo siempre soy muy positivo, yo en mi vida soy un hombre positivo. Y yo no quería que esas sensaciones y que esa sensación horrible, por llamarlo de alguna manera, es que no tengo palabras, la verdad, pero bueno, fueron momentos duros. Pues no quería que apagara la luz, ¿no? Y bueno, esa fragilidad por eso es positiva. Somos frágiles, sí, ¿y qué? ¿No? Somos débiles, sí, ¿y qué? No me acuerdo, creo que era Miguel Bosé, ¿no? Los chicos no lloran, tienen que pelear, ¿no? Y si lloramos, ¿y qué? ¿No? Eso es un poco lo que yo he pretendido con la fragilidad. Sí, soy frágil, pero eso no significa que no pueda hacer lo que pretendamos, ¿no? Pero no esperaba yo escuchar a Miguel Bosé. Yo tampoco. Yo tampoco. Y menos hablando del COVID. Bueno. Es un negacionista. Totalmente. Fíjate, yo lo dice muy bien Fermín Herrero en el prólogo, cuando habla de cómo fue recibido los primeros autores que empezaron a practicar el haiku y cómo se remitía a la seguidilla como forma métrica similar en nuestra tradición. Y es verdad, que lo has dicho tú desde el punto de vista de la naturaleza, lo que los japoneses llaman el kigo, ¿no? Del poema, que es, tú lo has traicionado bastante en este libro. Voluntariamente, responsablemente, imagino, y con una intención. Cuéntanos un poquito cómo es eso. O pensaste, si no soy fiel, ¿qué pasará? Porque ya sabes que dentro del haiku también hay talibanes. Sí. Bueno, yo la verdad que mis haikus son haikus a mi estilo, en el sentido de, bueno, coges el formato, coges la temática, pero la traes a tu terreno, porque si no, al final, yo tampoco tengo una mentalidad oriental, ni siquiera una idea clara de la trayectoria del haiku, ¿no? Y la flor del cerezo... A mí la flor del cerezo, que lo dice mi buen amigo Fermín Herrero, por cierto, que no lo he dicho, ¿no? Pero ha hecho un prólogo acertadísimo y, bueno, de amigo, pero es un prólogo muy acertado. Él dice que, bueno, pues eso, que obviamente hay flores de cerezo y que podrían estar situadas en cualquier lado de un foco de oriente, ¿no? Pero obviamente está en mi tierra, porque ahí en mi tierra ya saben ustedes que, bueno, el Valle del Jerte es una maravilla natural. Está todo, si no conocen el Valle del Jerte, en la fiesta de cerezo en flor, yo les invito a que vayan, porque aquello es un campo, parece nevado, es una maravilla de la naturaleza, ¿no? Y ahí hay esos guiños, obviamente, a mi tierra y a mis raíces, ¿no? Pero es verdad que el haiku oriental, pues, me llega, pero me llega, por llamarlo de alguna manera, indirectamente, ¿no? Luego es verdad que he intentado ser respetuoso, eso sí, con la estrofa, eso sí, ¿no? Con las sílabas, la métrica. Algunos van con rima, como has comprobado, otros no. Otros cumplen ese requisito de acercarse a la naturaleza, o algunos no. Algunos muchos son urbanos, es decir, hay algunos haikus que tienen ese punto urbano. Pero fíjate, yo recuerdo cuando hace 15 años, 10 años se puso el haiku de moda,
que hay quien lo desprestigiaba diciendo que era como un ejercicio de calentamiento, ¿no? Porque era con 3 sílabas nada más. Y, bueno, tú le ves el peso métrico, entiendo que le ves un peso específico a esa forma métrica, ¿no? Sí. No. A mí la verdad que al principio lo de las sílabas ata mucho, ¿no? La gente que escribimos, pues que te aten así como una especie de corsé o que te metan en una estructura a veces más complicado, ¿no? Sobre todo porque ya saben que las palabras en un poema van todas elegidas, no hay ninguna palabra puesta por casualidad. En una novela que tiene 1000 páginas seguramente alguna palabra adorna, en un poema no sobra nada, ¿no? Está todo muy... Sobra mal. Sí, Sobra mal, claro. Está todo pensado. Entonces, a lo mejor en un haiku tú quieres decir específicamente algo, tienes que buscar una palabra que sea similar porque la tuya ya no viene bien y da mucho trabajo. Pero es verdad que me he sentido muy cómodo. He hecho una selección de 100 para este libro, pero yo tengo escrito más de 300 y todos los que están aquí son los que tienen que estar. Pero es verdad que, bueno, he intentado ser fiel en algunas cosas, en otras cosas no me parecía que tendría que serlo. Y ha salido un libro, pues, personal, ¿no? Bueno, pues ya hemos dado unas pinceladas de cuál era al libro, pero yo creo que aquí Respetable ha venido a escuchar tus poemas. Sí, claro. Así que, si os parece bien, Sí. podéis preguntar lo que os apetezca también, ¿eh? Cuando os apetezca. Sí. Vamos, si queréis ampliar un poquito. Yo quería preguntar, que igual se me olvida luego. Venga, Si has escrito algo en Castúo o si en caso negativo, si tienes la intención de escribir en Castúo. Pues no, ni he escrito nada, ni, no sé, Rosa. El castú es una lengua muy racial, muy arraigada, ¿no? Ya tenemos ahí a los autores del castú tradicionales, ¿no? Que es José María Gabriel y Galán, que ni era extremeño ni nada, pero que es como si lo fuese para nosotros. Y Chamizo, Luis Chamizo, ¿no? Con ese Miajón de los Castúos, ese libro tradicional tan bonito. Buñuelos recios, nubarrones pardos, la luz del sol que se agachó en un cerro y los hartas jaboyas de los árboles de un color naranja se tiñeron. Bueno, pues escribe muy bien, pero yo me siento muy lejos de esa manera de hablar y de expresarse. Yo he oído a recitar el embargo. El embargo que es... Yo he oído recitar el embargo. Sí, eso es. ¿Y este de quién es? De Gabriel y Galán. De Gabriel y Galán. De Gabriel y Galán. Ah, sí, es verdad, de De Gabriel y Galán. Galán. Es cierto, que no me acordaba. Es Pero verdad, nada más. sí, es verdad que el castúo es una seña de identidad, ¿no? Pero yo me siento un poquito alejado. Son cosmopolitas, ¿no? Nueva York. No, lo que pasa que es verdad que es una lengua, son un vocabulario, una construcción que es verdad que estoy muy alejado, no lo controlo demasiado. Pues nada, es verdad que todo esto de las fragilidades y el insistario pues empezó, como os he comentado, en 2020. Estaba en Madrid, además acababa de salir este libro que es Savia y Ceniza, que es mi poesía reunida. Poesía completa suena un poco como de señor mayor, pero bueno, era la poesía reunida. Se cumplían 15 años de la publicación de mi primer libro y el editor de Pigmalión tuvo la idea de reunir toda mi poesía en un solo volumen porque había libros un poco ya que no existían, no se encontraban. Y bueno, me sorprendió porque al poco tiempo me enteré de que me dieron por él el Premio Internacional de Poesía Rubén Darío del año 2020. Y bueno, fui a Madrid en febrero, lo recogí de mano del embajador de Nicaragua. Rubén Darío, saben ustedes que era de Nicaragua. Y bueno, añadí en este libro, como libro en marcha, como libro inédito, una parte final que se llama 17 gotas. Y en esas 17 gotas publiqué 17 haikus, es decir, 17 haikus de 17 sílabas cada uno, así que le llamé 17 gotas y fue el adelanto de estas fragilidades, ¿no? Ahí empezó todo. Y justo en el mes de marzo empezó el encierro, o sea que fue un poco todo, vino todo como sobrevenido, ¿no? Pero hay un último poema de este Savia y Ceniza, que es el prolegómeno de un cambio que ha habido en mi manera de escribir y de mi manera de entender la literatura, que es lo breve. Mi anterior libro, mi último libro, que se llama Para que la vida ocurra, que tú conoces también, pues ya tiende a las estrofas breves, a los poemas breves, a las imágenes contenidas, a los destellos, a los rayos, a una cosa muy, muy concreta. Y
Les voy a leer este pequeño poema, que es lo último que aparece en mi poesía reunida, porque es el escalón hacia las fragilidades, ¿no? Y dice así: somos espíritus de barro, pequeños trozos de madera que un día el fuego transformará en luz y ceniza. Soñando otra vida, se nos escapa esta vida. Y soñando otra vida, se nos escapa esta vida, es el escalón de estos destellos, ¿no? de estas fragilidades. Leer haikus es un poco una lectura muy contenida, pero yo voy a leer algunos para que se hagan una idea de cómo es el libro. De la primera parte de Cuaderno de Campo, pues les voy a leer algunos. Es la parte más natural, ¿no? Más que en contacto con la naturaleza, con el campo y con mi entorno, ¿no? Con mi entorno de Montánchez y de Extremadura. Con las alturas sueña el árbol pequeño desde que nace. En el camino, campos de girasoles guían destinos. Hablando del jerte, ¿no? Que decíamos. Cerezo en flor, el más bello invierno en primavera. Mirando el mar, uno oye mucha vida y mucha muerte. En el silencio de la llanura inmensa, un árbol solo. Y estas ironías que a mí me gustan mucho, que también hablabas tú, estos guiños, que son muy, dice Fermín Herrero en el prólogo, que debo mucho a don Antonio Machado, ¿no? A don Antonio Machado le debo muchísimo literariamente, pero también vitalmente, porque mi mujer es soriana, así que a don Antonio Machado también le debo muchísimo en ese sentido. Y dice este poema que a mí me recuerda mucho a ese caminante de Machado, ¿no? Las piedras charlan sobre los que caminan y sus zapatos. Piedras y piedras y muchas piedras más hacen camino. Cuando el campo sangra en las amapolas, renace mayo. Estos puntos de cromatismo y de pintura y de color que a mí me gustan mucho. Sin tu mirada, el invierno sería estación fija. Bueno, el álbum familiar es una parte muy, muy especial para mí. Salen mis recuerdos, bueno, que a veces no sé si se mezcla la realidad con la no realidad, ¿no? Son recuerdos de infancia, hay veces que mitificamos esa etapa, ¿no? Pero este álbum familiar, bueno, pues yo recuerdo a mis abuelos, a mi infancia, a mis viejas fotografías, viejas casas, ese tipo de cosas que son tan importantes que no olvidemos nunca, ¿no? Sobre todo porque somos de donde venimos, eso no es imposible. Vive mi infancia abrazada de árboles en ese patio. No es lo mismo ventanas sin cristales que cristales rotos. Flores humildes sobre antiguas lápidas son besos nuevos. Si aquellos ojos se pudieran mirar hoy en los míos. Fotografías que congelan momentos que no regresan. O otra cosa muy parecida, puertas cerradas que no dejan salir ni entrar nada. Frágil ceniza en una chimenea donde hubo fuego. Vendrá la nieve y ocultará aquel río y nuestra casa. Y estas semillas que, como dice Fermín también en el prólogo,
es un homenaje al amor, ¿no? Al amor correspondido, al amor vivido, al amor en presente. Hablan de vida, las maletas usadas y sus naufragios. Nuestra mirada, por la que vemos todo, por la que nos ven. Todo es mentira. Ni ella no me quiere, ni yo la olvido. Uno es sueño, espejo de sus sueños, o no es nada. Mi vida es este anillo blanco y en él tu nombre. Sentir que no, que nada es para siempre, que todo pasa. ¿Y qué serías sin todos tus recuerdos? ¿Y qué tendrías? El libro, que se me ha olvidado comentarlo, la edición es muy bonita. La editorial Polibea, lo ha hecho el director Juan José. Juanjo es un enamorado de la literatura, es un hombre muy cuidadoso a la hora de maquetar, Juan José Martín Ramos. Y cuando se abre el libro, pues él me pidió que pusiéramos imágenes y son imágenes muy bonitas. Este es el haiku que acabo de leer, el del anillo blanco. Y aquí en la última foto aparezco yo en el castillo medieval que hay en mi pueblo, mirando lo que os comentaba antes, ¿no? La mirada desde arriba hacia abajo, hacia el valle. Son unas fotos muy, muy bonitas y Juanjo las ha elegido para el libro y a mí me encantan. Fíjate que pasa una cosa en este libro. A mí me parece que todo el trayecto es lo que he dicho, luminoso, forma positiva, pero la postdata es como, primero porque hay un reconocimiento ¿no? Pero a lo mejor es precisamente el sentido, ¿no? Primero detectar para luego... cuenta un poco esto, porque la postdata es... Sí, la postdata son las 3 partes y al final hay un poema que cierra el libro y que efectivamente es ese guiño, ¿no? Para curar una herida hay que saber dónde está, ¿no? Y luego ya se le echará ahí lo que se necesite. No vamos a curar heridas sin saber dónde las tenemos, ¿no? Y esa es la clave. ¿Cuál es mi fragilidad? Esa, pues una vez que la conozco, pues puedo ayudarme o autoayudarme, ¿no? Por eso la postdata es muy, muy clara, ¿no? Dice así: sí, tengo miedo a la fragilidad y a sus heridas. Sí, soy consciente de mis limitaciones, ¿no? De mi humanidad o de mi finitud. Y entonces, pues sí, tengo miedo, efectivamente que lo tengo, pero eso no me impide seguir caminando, seguir adelante, seguir teniendo sueños, seguir respirando, seguir viviendo. Efectivamente, de eso se trata, ¿no? Yo, si alguien me quiere comentar algo, alguien me quiere preguntar algo, yo que quería cerrar con un poemita luego, antes de terminar, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? Si me queréis comentar alguna cosa. ¿Queréis serviros otro café? Bueno, ¿cómo has dividido insectario? ¿Cuál es el matiz? Supongo que también está el matiz métrico, pero... Sí, Insectario es un libro que lo ha hecho una editorial local de allí de Cáceres, Norbanova, que también la llevan unos buenos amigos. Y bueno, este libro es muy especial, solamente son 100 ejemplares, están numerados los 100, están firmados. Y la verdad que es un libro, es muy manual, es manuscrito, son poemas manuscritos por mí, están hechos, es una selección de toda mi poesía, a nivel, como con guiños, son aforismos, sentencias, algunos haikus muy breves, y en medio he ido intercalando pues distintas acuarelas que aprendí a pintar con una pintora maravillosa de Madrid, que ahora felizmente somos amigos, que se llama Berta Jones, y que, me enseñó a dibujar insectos, a mí y a mucha gente que la seguíamos por las tardes en Instagram, en esta red social,
y ella nos iba enseñando con muchísima generosidad a pintar bichitos, que es como ella le llamaba. Entonces, pues hay polillas, escarabajos, mariposas, hormigas, bueno, pues una gama de bichitos que son míos, que son mis acuarelas, y que, bueno, yo lo que tenía ganas de hacer era ese insectario en homenaje a lo mínimo, a lo más pequeño, a esa visión casi de insecto, ¿no? De lo más pequeño, todo lo que se nos escapa, pues como que nos aplasta, ¿no? Como que somos súper frágiles, súper pequeños. Y todo el libro pues tiene están sacados como una especie de aforismos y de sentencias poéticas que soy yo. Es decir, es un recorrido vital por toda mi poesía, desde mis primeros poemas a los últimos. Hice un ejercicio de contención, de lectura, de interiorización de todo lo que yo había hecho hasta ahora y saqué pues unos 40, como era una cuarentena, jugando con esa cuarentena, saqué 40 fragmentitos de mi literatura, ¿no? Pero es verdad que el último poema, que está dedicado precisamente a Berta Jones, se llama así Otra ventana, y es esa manera de mirar el mundo desde otra ventana. En este caso era la ventana del ordenador, porque esa ventana era la que ella me abrió con sus insectos y me hizo reflexionar, es decir, vi la vida desde otra ventana y el poema es muy evidente de lo que yo quería contar y de lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Y se lo quiero leer a ustedes también, a vosotros, para compartir ese sentimiento que afortunadamente ya no es el de hace 40, el año pasado por estas fechas, sigue estando un poco cercano, porque todavía estamos en trámite de superar todo esto, que lo superaremos, pero todavía estamos ahí, ¿no? Y había un momento en el que la gente decía, esto nos va a hacer cambiar mucho, se lo digo también a la gente que está ahí en internet, esto nos va a hacer cambiar mucho, vamos a ser personas diferentes, la humanidad va a cambiar, el mundo va a ser otro. Ay, madre mía, en fin. Ahí vamos, hay gente que parece que le ha afectado y desgraciadamente hay gente que parece que no le ha afectado absolutamente nada, ¿no? Por favor, que no perdamos la visión de las cosas, que es súper importante fijar el objetivo en algún sitio porque si no, esto no tiene solución. Esta enfermedad, este virus, yo le llamo que es un virus social, es decir, es como una prueba en la que todos dependemos de todos. Aquí no dependemos de nosotros mismos, dependemos de los demás para que esto funcione, ¿no? Y esto es una prueba de fuego para la humanidad. Nos ha tocado en el siglo XXI, como en otros siglos a lo largo de la historia han tenido sus pestes, sus pandemias, sus problemas de salud, y a nosotros nos ha tocado esta, ¿no? Pero eso es un tema social, es una enfermedad social que depende que el tejido funcione, que la ciudadanía funcione para que se pueda superar, ¿no? Así que estamos a prueba, esperemos que estemos a la altura, ¿no? de superarla. Yo supongo que si yo tengo esperanza en el ser humano, espero, a ver si acaso no me equivoco. Bueno, pues voy a leer este poema, que a mí me gusta mucho porque yo veo a la humanidad como si fuera un bosque, porque a mí el árbol, la imagen del árbol, me parece que es una imagen muy potente, la que más. A mí a nivel literario me gustan mucho los árboles, en mi poesía está llena de árboles, y yo me imagino a la humanidad como un bosque que no que nos entrelacemos por las ramas nos comunicamos por las raíces, algo invisible, pero que es lo más potente, ¿no? La raíz. Y así empieza el poema, a ver si les gusta. Otra ventana. El día entra y nos hemos abrazado como un bosque a través de sus raíces. La memoria de lo íntimo cabe en unos ojos, en pequeños insectos que muestran la herida que sucede, el sudor de la tierra, el agua envenenada. Hasta el dolor más hondo se hace mariposa. Atrás queda la noche y se proyectan en el alma las sombras de los árboles, fragmentos de fragmentos que no encontraban su forma. Todos, ahora sí lo sabes, unidos para siempre por un mismo temblor. Es tiempo de echar a volar. La nostalgia será un nosotros. Tal vez soñar
ha sido otra ventana. Muy bien, pues es el momento, si queréis plantear cualquier duda o decir algo. Si no, os preguntamos a vosotros. Esto es verdad, ¿cómo se lleva esto? Cada vez que vas a un sitio digan, es que te explicas todo también. No sé, a mí me hace mucha gracia porque, gracias en el sentido positivo, te lo agradezco mucho, Sonia. Yo creo que es un defecto profesional porque al ser profesor esas cosas a nivel, bueno, a nivel didáctico, a nivel, no sé, a mí me hace mucha gracia porque a veces cuando voy a dar charlas y todo eso, que afortunadamente voy a muchos sitios y me gusta ir, disfruto mucho, me dicen, ¡ay, qué suerte tienen tus alumnos! Y digo, ¡ay, los pobres, que le pregunten a ellos, ¿no? A ver si tienen tanta suerte. Pero me alegro, la poesía, me gusta más hablar de la poesía de los demás que de la mía misma, ¿no? De la mía propia. Pero te agradezco que te haya gustado y que te haya llegado. Eso es muy importante para mí también. Sí. Pero coméntame algo si quieres, Sonia, lo que te apetezca. Hola, buenas. Me parece que todo ello es una obra de arte, no solo lo que hay dentro del libro, sino la portada, las fotografías, me encantan. Y lo que me ha dicho Enrique me parece muy luminoso, lo poco que he visto y lo poco que he oído. Hola, ¿sí? Sí, No sé si me pasa algo. es muy luminoso, pero es una palabra Es que muy- le dices 3 veces y aparece. Es así, apetece leerlo. Y es como tomar pedacitos de algo dulce, de algo que te refresca. Lo poco que he Va un poco, leído que te hemos claro, va un poco con el juego del título, ¿no? Cuando tú hablas de fragilidad, la gente lo toma en el sentido negativo, por llamarle, es que no sé qué adjetivo ponerle, ¿no? Ser frágil no es negativo, ser sensible no es negativo, ser débil no es negativo, es lo que explicábamos un poquito al principio, ¿no? Por eso es verdad que en estas fragilidades, que son como pequeñas piezas de puzzle, son 100, pues soy yo, lo que fui, lo que soy y lo que no quiero dejar de ser. Es decir, sí, lo decíamos en la postdata, ¿no? Sí, soy frágil, tengo miedo y no sé si me entendéis un poco el mensaje, ¿no? Y todos somos así, aunque no eso lo es, veamos. ¿no? Es la vida, forma parte de la vida, ¿no? Es conforme nos vamos haciendo mayores y somos un poco más